Listo. Bueno, entonces vamos continuando con lo que habíamos tratado anteriormente. Ya llevamos en promedio 10 minutos de clase. La idea es conservar la hora de clase y no pasarnos tanto porque al momento de montar el video en la plataforma es bastante pesado. Entonces, la idea es facilitarles también a ustedes cuando descarguen el material y que puedan mirar los videos por YouTube. Bueno, seguimos con el enlace de la plataforma. Vamos a presentar pantalla. Presentamos pantalla y seguimos lo que estamos mostrando del blog. Cuando hablamos de que el proceso simplemente se va dando en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y no que simplemente es de un solo día. Cabe mencionar que cuando hablamos del instante o del proceso de compra, estamos teniendo en cuenta que cuando hablamos de turismo, nosotros debemos de ser bastante recursivos. Aquí esta chica explicaba de que la que está aquí está disfrazada de pez, de trucha, y entonces ella explica por qué le tocó hacer eso en su momento. Estamos hablando, ella lo está hablando de hace unos años, y a qué se debió. Entonces ella hablaba de que le gustaba, comenzando sus inicios como agente de viajes, le gustaba ser bastante agresiva con las ventas. Entonces, y ser bastante creativos. ¿Qué hicieron? Fueron al Parque Central y se disfrazaron de peces e hicieron en el parque unas actividades recreativas con los niños. Entonces, cuando los padres se acercaban, ellas usaban ese momento para mostrarle a ellos qué era lo que estaban trabajando con respecto al turismo e invitarlos a que fueran a la oficina. Entonces, ¿qué mostraba ella ahí? Que la venta era en sí como un colador. Muchos se acercaban y en el embudo, en eso se iban colando y de ahí salían los futuros o los potenciales compradores. Y realizó esta etapa de compras donde ella identificaba la necesidad de las personas, consideraba sus soluciones alternativas, se realizaba la compra y así obtenía buenos clientes. ¿Por qué me estoy enfocando en eso? Porque como agente de viajes, nosotros no solo tenemos que hacer la venta, nosotros para mantenernos como empresa, para sostenernos y para tener una duración larga en la existencia como empresa, nosotros debemos de mantener clientes, nosotros debemos trabajar con personas constantemente. Y debemos de tener en cuenta que vamos a tener distintos tipos de perfiles. Van a haber clientes que van a ser viajeros constantes, que cada mes con frecuencia van a estar saliendo hasta 2 veces por semana durante todo el año, como van a haber clientes ocasionales que solo lo hacen fines de semana festivo o que lo hacen solo en vacaciones o semanas de receso. O familias que aprovechan este fin de año o temporadas de vacaciones para ellos también salir y viajar. Eso lo explico como experiencia propia porque siempre como agente de viajes va a hacer énfasis mucho en la experiencia. En lo personal, mi familia y yo, lo que es mi esposo y yo, cada vez que había festivos, nosotros siempre viajamos, lo que es viernes, sábado y domingo, y estamos regresando lunes en la noche o martes en la madrugada. ¿Por qué? Porque ya es un estilo de vida que muchos adoptan. Entonces nosotros al identificar todos esos clientes con todo lo que hemos dado anteriormente en clase, vamos acercando todos esos factores. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a empezar con el proceso de las etapas, de cómo las vamos a manejar nosotros. Devolvemos aquí y vemos cómo inicia el procedimiento de ventas.
Recordamos que el procedimiento de venta, cuando estamos viendo los pasos, van a decir, señor, pero son cosas que ya hemos visto antes. Sí, se asemeja mucho al proceso, al marketing de ventas, se asemeja mucho al plan de mercadeo y la tarea va hacia allá. El procedimiento de venta es un proceso interactivo y su objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes por medio de los productos o servicios turísticos que nosotros disponemos. ¿Cómo funciona ese proceso de ventas? Es una sucesión de pasos que la empresa realiza para captar la atención de los potenciales clientes hasta el momento en que se lleva a la transacción final. Este está compuesto de 4 fases. Estas fases, ¿qué son? Son la fase de atención, interés, deseo y acción. ¿Estas fases a dónde nos llevan? Estas fases son unos momentos que se nos presentan durante largo o un periodo de tiempo conciso. La fase de atención consiste en llamar la atención de sus potenciales clientes hacia sus productos o servicios. Cuando hablamos aquí de la fase de atención, estamos hablando de ese primer momento, ya sea por medio de una publicidad, por medio de una conversación, por medio de un folleto. Cuando ya nosotros hemos logrado que la persona llegue a ese aspecto, que logramos captar su atención, ahí entramos nosotros a incrementar las ventas. ¿De qué forma? Haciéndolo tener interés. Ojo que cuando hablamos de captar la intención, ya ahí involucramos toda la parte de publicidad, pero cuando ya la persona tiene el interés, que de pronto se acerca hasta nuestra oficina o ya conversa con nosotros, ahí tenemos que hablarle de las novedades turísticas y despertar su interés de acuerdo a las necesidades que él tiene. Ahí es cuando nosotros ya tenemos que ser prácticos en el tipo de cliente con el que nos desenvolvemos, las necesidades, ya tuvimos que haber hablado con ellos, ya tuvimos que haber despertado. O sea, recuerden que estamos hablando de un espacio de tiempo de días, de semanas o de hasta meses. ¿Cómo se hace eso? Explicarle las ventajas que tiene el lugar, mirarle la calidad, mostrarle la información gráfica por papel, por medios magnéticos, mostrarle opiniones. Aquí tenemos que tener en cuenta cuando mostramos el interés de alguien, es lo siguiente, a veces nos pasa, y ustedes lo saben, que cuando las personas viajan por primera vez, tienden a tener un poco de susto, porque la novedad, el hecho de yo irme para un país extranjero, una ciudad extranjera donde no conozco a nadie, es bastante a veces intimidante. Entonces, al yo facilitarle toda esa información a la persona, yo le estoy manifestando a ella que eso es lo que la persona necesita, o de pronto que es un material que bastante lo va a ayudar. Por ejemplo, tú vas a viajar a un lugar donde no conoces el idioma, lo ideal es ir adentrando, introduciendo a la persona en que de pronto no va a hablar ese idioma en los 3 meses que le falta para llegar a ese país o a esa ciudad, pero sí conversaciones básicas, facilitar. La verdad no es que usted va a ser el profesor de idiomas de la persona, pero sí involucrarlo en actividades donde él se anime a aprender siquiera conversaciones básicas que de pronto le puedan servir. Conversaciones básicas o palabras básicas o frases sería muchas gracias, buenas noches, buenos días, o un diccionario donde la persona se pueda desenvolver, ya, o los traductores básicos que usamos por teléfono. ¿Con qué fin esto? De hacer sentir cómoda a la persona y de saber de que la experiencia que se va a generar allá va a ser muy enriquecedora. Todo eso lo logramos despertando el interés de la persona. Cuando ya pasamos esa etapa, seguimos con la fase del deseo. Si tras captar la atención del cliente en la primera fase, despertamos su interés, es muy probable que ese cliente llegue a la fase del deseo, que en ella se experimenta tener ese producto o servicio. Ahí es cuando le mostramos la necesidad. Ya hemos sido convincentes y ahí la persona es cuando ya se decide a aceptar nuestro contrato,
es cuando la persona ya se decide a animarse a comprarlo. Es más, hasta ahí ya es cuando toma la decisión y dice que sí. Ahí entra en juego mucho la parte psicológica, las motivaciones, las necesidades. Y se entra a la fase de acción, que es donde prácticamente se hace la transacción económica y se compra el bien y el servicio. Ojo, porque el ciclo del proceso de ventas termina aquí, pero ahí es cuando empieza nuestro proceso como agente de viajes, ese proceso postventa, que para nosotros es el más importante porque es la parte de calidad y en la parte donde se nos va a generar las futuras ventas en este proceso. Aquí dice, se termina así el ciclo de venta del producto dentro de la empresa y todo lo que siga será ya parte del proceso de venta. ¿Qué tenemos en cuenta aquí? Recordemos que como agente de viajes no estamos vendiendo un blue jean, no estamos vendiendo una camisa que tú te estás midiendo en un probador. Es más, la persona ni siquiera está en el destino cuando ya compró el tiquete, cuando ya compró. Es más, lo ha adquirido con mucha anticipación, no sabe lo que le espera, el estado del tiempo es muy cambiante. Entonces, ese proceso de postventa, de cuando la persona viaja, ahí es cuando esa experiencia empieza y nosotros empezamos a trabajar en ella en lo que respecta al servicio al cliente, de hacerle un acompañamiento adecuado, de recordarle un día antes, mire que su vuelo es para tal día, esté a tiempo en el aeropuerto. Todas esas pequeñas recomendaciones que nosotros hacemos en el proceso de venta o ya en la actuación del postventa, lo vamos a ver demarcado y lo vamos a ver como una ganancia absoluta, y el de no desamparar al cliente tampoco cuando está en su lugar de destino, porque esa conexión con el mundo real, por decirlo así, somos nosotros. Y entonces cualquier percance o situación que se presente ya recae sobre nuestras manos. Entonces es importante nosotros, al tener toda esa información también, es mirar la calidad de lo que ofrecemos, que las ofertas estén vigentes y que el recibimiento de la persona sea adecuado. Ya ahí entran muchos factores entrantes como el qué tipo de oferta escogió el cliente, cuánto pagó, cuál era su presupuesto, si se va a quedar en un hotel o fue donde un familiar. A veces simplemente vamos a viajar, vamos a vender los tiquetes aéreos, pero otras veces simplemente vamos a vender el paquete completo, alimentación, hospedaje, itinerarios de recreación, comidas, visitas guiadas. Entonces es importante recalcar todo esto. Cuando ya nos estamos mirando al proceso de la venta, al proceso de la postventa, entran otros intereses también que son el plan de mercadeo, el marketing. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ninguna. Ok, bueno. ¿Qué más vamos a mostrar con el proceso de ventas cuando hablamos aquí del proceso de postventa? El proceso de postventa viene siendo lo mismo, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del cliente y les voy a mostrar por qué es importante siempre tener estos dos aspectos y de cómo de pronto funciona la mente, la del vendedor versus la del comprador. Entonces, de pronto nosotros estamos entrenados para vender, para ser agresivos, para ser los número uno, porque de ahí de pronto se genera tu sueldo o entra tu comisión. O simplemente tú estás compitiendo con tus compañeros porque son estrategias de ventas que usan las empresas para tener ganancias. Pero nosotros también nos tenemos que poner en la perspectiva del comprador. Siempre los invito a ustedes estudiantes en que cuando tengan la posibilidad de viajar, cuando tengan la posibilidad de experimentar este tipo de experiencias de viajes, de actividades recreacionales en grupo, y organización de eventos, anímense a hacerlo porque eso les genera la experiencia. Cuando usted tiene experiencia, eso te genera seguridad. Y cuando tú tienes seguridad, trabajas mucho mejor y tienes calidad y tienes índices de comparación. ¿Qué son los índices de comparación? El índice de comparación es básicamente saber de que, por ejemplo, la decoradora está haciendo bien su trabajo porque tú sabes al respecto de eso, y de pronto si algo sale mal, tú tienes la autoridad para decir, mira, esto te quedó mal o lo puedes hacer de esta manera. Ya, a eso me refiero.
entre más experiencia tengamos, entre más nos desenvolvemos en este tipo de aspectos, para nosotros va a ser mucho más placentero, mucho más fácil nuestro trabajo, porque usted sabe de lo que está hablando. Vamos a entrar a la fase del proceso de venta, pero ya viéndolo desde la perspectiva del cliente que está comprando. Es lo mismo, solo que ya el concepto cambia. Y me voy a devolver aquí. Cuando ya estamos en la fase de atención, simplemente ocurren estos aspectos. El cliente viene, la persona estaba caminando y de pronto observó a las personas que estaban haciendo la publicidad o lo leyó en el periódico o hubo un factor determinante que hizo que eso le llamara la atención, que el lugar le llamó la atención. Llamar la atención de un usuario es bastante complejo, por eso el aspecto de las publicidades, del mercadeo, siempre hay que tener en cuenta las necesidades y, como les dije en el plan de mercado, tener ese público objetivo para saber nosotros a qué enfocarnos. Pueden haber dos situaciones. La persona vio la publicidad en cualquier medio o la persona simplemente quiere ir a algún lugar y llegó a tu oficina. Ahí es cuando empieza usted la fase de interés y ya con previo estudio usted revisa a qué perfil entra y entonces empieza a motivarlo y a mostrarle ese sinfín de información que tiene. ¿Qué tipo de información despertó su interés? Le mostró por qué quiere viajar. No, que yo quiero viajar a París, que quiero conocer Francia, que quiero pasar por varias ciudades. Entonces, ¿qué hace usted? Le busca fotos, videos, le consigue los lugares a visitar. Te puede pasar de que vas a conseguir clientes que ya vienen con todo su viaje montado y yo quiero ir aquí. Están en Francia y entonces quieren ver la Torre de Pisa. Entonces ya uno hasta se queda porque la persona tiene un viaje montado. Entonces tú dices, oye, pero si la Torre de Pisa queda por otro lado. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros a también aterrizar a ese tipo de personas, sobre todo también cuando se hacen eventos de que, por ejemplo, vas a organizar un evento logístico, un matrimonio de las personas se animen, que quiero esto, quiero lo otro, pero cuando ya el momento de hacer un presupuesto o el número de invitados, ahí es cuando entran muchos factores y entra usted a aterrizar a la persona. Entonces, al despertar todo ese interés y al mostrar toda la información, usted está viendo las necesidades que tiene. Al anticiparse también hay inconvenientes. Hay personas que creen que solo viajar es comprar el ticket y me voy. Hay un proceso legal también que usted tiene que saber y asesorar. De eso vamos a hablar la próxima semana al respecto, de que hay procesos legales para visitar otro tipo de ciudades o países como son las visas, el manejo del pasaporte, los cambios de itinerario, por ejemplo, cuando tú reservas un vuelo y entonces el vuelo no es directo y tiene que hacer escala. Toda esa información relevante es la que usted le va a mostrar al cliente y viendo el presupuesto. Ahora, cuando estamos hablando de acuerdo al presupuesto en el proceso de venta, ya sería en el proceso de la compra, porque nos estamos refiriendo al cliente en este aspecto, eh, tenemos que abarcar o tenemos que ser conscientes que el cliente a veces tiene un presupuesto grande, a veces tiene un presupuesto limitado. Ahora, no por el hecho de que el presupuesto sea limitado o pequeño, quiere decir que tú no le vas a ofrecer de calidad o lo que le vas a ofrecer es muy poco. Ahí es cuando usted tiene que ser creativo y ofrecerle a esta persona lo mismo, pero mirando las alternativas de pronto de financiación. Ya, no podemos estar juzgando los tipos de viajes simplemente por el presupuesto. No es lo mismo de pronto que, o como usted ve en las propagandas, que es el mismo hotel, la misma piscina, el mismo restaurante, pero este pagó más y este pagó menos. No en ese aspecto, ya nos estamos mirando, son las estrategias comerciales que usted trata de facilitar para que su cliente tenga la experiencia. No es lo mismo de pronto el que pagó 3 millones de pesos por todo el paquete turístico, donde incluyen ir a buceo, visitas a museos, fiestas, regalos, souvenirs, que de pronto uno que pagó de pronto 2 millones. Entonces no van a tener lo mismo, pero sí de pronto el porcentaje de las visitas va a ser más restringido, de pronto ciertos deportes no
van a tener ese acceso por el costo, pero usted trata de que las experiencias sean similares. Hay personas que de pronto en la organización del itinerario que usted le hace en la búsqueda de esa información, porque estamos en la etapa de buscar ese interés, hay personas que se interesan más por tener la comodidad del hotel y que el hotel tenga de todo, como hay personas que saben que tienen un presupuesto o así lo tengan grande, quieren un hotel básico, cómodo, donde saben que ellos simplemente van a estar en la habitación, van a llegar a dormir o a ducharse, a hacerse cambio de ropa, porque de pronto el lugar es tan interesante o es tan entretenido que normalmente se la pasan en la calle. Entonces, todos esos aspectos ya los vamos a detallar más adelante en unas semanas cuando estemos dando ofertas turísticas. Nos estamos enfocando en el proceso de compra, viendo todo desde la perspectiva de esa persona que se animó a comprar un producto o servicio que tú estás vendiendo. Cuando ya nos vamos a la fase 3 del deseo, captamos la atención, nos encontramos que hemos desarrollado en la persona una necesidad. En esa fase del deseo entra un contraste porque ya la persona empieza a ponerse nerviosa. Y ahí es bastante interesante nuestro trabajo porque así como nosotros generamos la fase del deseo que decimos, ay, el cliente ya está que compra, el cliente se está animando, ese cliente dice, no es que voy a comprar, sino que el cliente empieza a asustarse porque dice, no, hombre, pero eso es muy costoso y de pronto yo, viene el momento de incertidumbre, ¿qué puedo hacer con ese dinero y qué tal que sí, qué tal que no? Entonces, ese deseo, esa necesidad es cuando nosotros ya estamos, si hemos trabajado bien, si hemos mostrado toda la información posible y ahí es cuando nosotros tenemos que preguntar a la persona qué dudas tiene, qué molestias o qué incertidumbre y tenemos que abarcar y acabar con todo eso y eso cómo lo logramos satisfaciendo esas necesidades por medio de la información. ¿Para qué? Para que el momento se haga de la transacción económica. Cuando ya nos estamos refiriendo a la transacción económica, nos estamos mostrando básicamente al hecho de que ya la persona con previo conocimiento de usted, porque yo no me veo, no había ido por allá lejos, con previo conocimiento, ya sabe cómo va a costearse el viaje. Si de pronto, dependiendo de su presupuesto, va a hacer un pago en efectivo o un pago débito y después otra parte en cuotas, o si primero es el 30%, después el 70%, o si todo va a ser financiado, o de pronto primero lo va a financiar cuando ya tenga un 70% pago, ahí es cuando se hace el viaje y el resto lo paga cuando venga o durante el proceso. Ya, entonces si nos ponemos en la perspectiva del cliente, ese nerviosismo del hecho de que voy a gastar 3 millones de pesos que ahorré de pronto en 5 meses de sueldo o de un regalo que me dieron. Entonces, el proceso de ventas, cuando nos estamos refiriendo así en general, estamos teniendo en cuenta que hay aspectos y fases fundamentales para trabajarlo. ¿Cuál va a ser la tarea para esta semana? La tarea de esta semana se relaciona mucho y quiero que lo relacionen con el plan de mercadeo que hicimos la primera semana de clase. ¿Por qué? Y les voy a mostrar. Porque vamos a trabajar ese procedimiento de ventas. Vamos a trabajar ese procedimiento de ventas. Ahora el vecino. Te digo, una cosa o la otra. Vamos a trabajar ese procedimiento de venta teniendo en cuenta estas imágenes que están acá. Les puse la imagen con las letras numeradas, organizadas, pero estas imágenes, este proceso de venta no está organizado. ¿Qué tienen que hacer aquí? Realizar las fases de un procedimiento de ventas con las siguientes imágenes y organizarlas según la conveniencia para que sea un proceso exitoso. Quiero que me armen un proceso de ventas teniendo en cuenta que el destino es Colombia, la estrategia es Colombia Extrema, aquí hay publicidades, un hotel, hay negociación, hay objeciones, no están en orden, porque quiero que usted me los organice según su proceso.
y quiero que me expliquen por qué lo están haciendo así, qué están haciendo en cada fase. Entonces, de pronto usted en la fase A escogió esta foto y explica por qué su proceso inicia ahí, su proceso de venta y cómo lo quiere abarcar. Ya sabemos que en esta termina la transacción económica, que es donde la persona paga su paquete de viaje y entonces inicia el proceso de postventa. Usted me lo organiza de acuerdo a su conveniencia. ¿Qué voy a mirar ahí? ¿Por qué les puse la fotografía? ¿Porque quiero verlos todos iguales? Porque ya aquí yo voy a empezar con esta estrategia, a empezar a mirar cuál es su enfoque y qué es lo que de pronto a usted le llama más la atención al momento de hacer este tipo de actividades. Porque de pronto tú te enfocas más al servicio al cliente, a la comodidad de la persona, cuando de pronto otro de tus compañeros se está enfocando hacia el aspecto de la calidad, de que el hotel sea adecuado, el aspecto de la comodidad, el restaurante, la comida. Hay estudiantes que se pueden enfocar hacia la parte de la atención al usuario, de acatar las informaciones. Tengo estudiantes y lo he observado por sus actividades de que se enfocan mucho en la parte de la publicidad. Entonces, cuando ya yo empiezo a observar todo eso en ustedes, me anima a buscar las estrategias que vamos a trabajar ahora que ya estemos de forma presencial para que su interés sea de beneficio de la carrera. Ya, para que usted vea qué otros aspectos puede trabajar y puede mejorar y cómo se pueden fortalecer ustedes con toda esta información. ¿Alguna pregunta? No siendo más, ya hemos abarcado la hora de clase. Estudiantes, no sé si quieran comentar o preguntar algo, tengan alguna duda con respecto a la tarea. No, señor, todo claro. Lo Ok, explicó muy bien. listo. Entonces, no siendo más, terminamos por hoy. Saben que estoy con ustedes hasta las 7 de la noche estoy atenta a sus inquietudes. Sé que me están preguntando de la tarea anterior con respecto a la parte macro, el entorno macro y micro de los lugares que les puse. Les puse un hotel, les puse la agencia de viajes y les puse un restaurante. Hay estudiantes que a veces tienen el enredito y sí me lo han hecho saber, pero hagamos y tengamos en cuenta que estos lugares son empresas. A veces creen que porque es un hotel, porque es un restaurante, simplemente es un negocio. Todo negocio es una empresa, todo negocio cumple unos estándares legales, cumple unos estándares también de soporte de ventas y ellos son afectados de forma macro y micro. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los hoteles, son afectados por el manejo de divisas, son afectados por la parte demográfica, son afectados por el estado del tiempo. Hay cosas que manejamos y hay cosas que no. Entonces lo mismo pasa con el restaurante, con las agencias de viajes. Entonces yo quiero que ustedes me identifiquen esos tipos de factores, sobre todo para los que apenas están haciendo la tarea. En la parte micro también. Quiero que se guíen también de las diapositivas del material de apoyo que les mandé, porque ahí se especifica exactamente qué significa cada uno. Entonces así ahorran tiempo y pueden trabajar con gusto. Bueno, señores, no siendo más, nos estamos viendo durante los mensajes de WhatsApp o las videollamadas que nos hacemos personales. Seguiré llamando a ciertos estudiantes. Recuerden que para hoy les pidieron, algunos estudiantes no tienen fotocopia del documento de identidad actualizado para la matrícula, entonces me lo hacen llegar al privado. Solo aquellos que faltan en la lista que mandé hoy a los grupos. Listo, señores, no siendo más, nos estamos viendo ahorita por medio de las llamadas a los que faltan. Un placer, me encantó verlos hoy. Listo.